Un paciente llega a urgencias con dolor después de una cena abundante. ¿Tiene colecistitis o tiene pancreatitis? ¿Sabías que el 70% de estos casos podrían prevenirse solo con modificar su dieta? En el video de hoy descubrirás qué alimentos activan el cólico biliar, por qué la pizza o el huevo frito son tus peores enemigos. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Comencemos. Todo comienza con una hormona, la colecistoquina. Esta se libera cuando comemos grasas o proteínas y es como un botón de emergencia que ordena a la vesícula contraerse. Pero en pacientes con cálculos en la vesícula, esta contracción puede ser catastrófica. Veamos cómo funciona. Primero, tenemos que tener en cuenta que las litiasis de la vesícula tienen muchos orígenes, como los pigmentos biliares, las concentraciones excesivas de bilis, el colesterol y la ingesta abundante de grasas, provocando esto una agrupación en torno a estos elementos en la vesícula, llegando a ser la bilis como el lodo o el barro, conocido esto como barro biliar, que sería como una arena con muchas microlitiasis, que algunas de ellas son expulsadas por la bilis y otras van aumentando su tamaño hasta que no pueden salir de la vesícula por el tamaño que tienen. La colecistoquina es una hormona peptídica secretada por las células enteroendocrinas de tipo 1 del duodeno y el yeyuno proximal. Mientras más progresa en el tubo digestivo, menor es su secreción. Su liberación se activa por la presencia de ácidos grasos de cadena larga, que son los que tienen más de 12 carbonos en su composición, y de aminoácidos aromáticos como el triptófano, la fenilanina o la tirosina, que estimulan la liberación de colecistoquinas a través de un mecanismo mediado por los receptores de calcio y por los péptidos derivados de la digestión de las proteínas. La colecistoquina se libera en respuesta a la entrada de alimento en el duodeno, lo que se produce a los pocos minutos de ingerir los alimentos. Los niveles postprandiales permanecen elevados durante 3 a 5 horas hasta que el alimento se vacía del estómago al duodeno. Por lo tanto, el vaciamiento gástrico afecta también la secreción de la colecistoquina. Una vez que el alimento pasa del intestino delgado proximal, los niveles de colecistoquina disminuyen. La vida media de la colecistoquina en el plasma es muy corta y se elimina de la circulación a medida que pasa a través del hígado y por las endopeptidasas neutrales de las células endoteliales capilares. Como vimos, la secreción de colecistoquinas es estimulada principalmente por las grasas, proteínas y aminoácidos ingeridos, mientras que los carbohidratos como la glucosa causan solo un breve aumento y transitorio en los niveles circulantes. La superficie de las células productoras de colecistoquina están expuestas en la luz del intestino y los receptores también, y pueden ser estimuladas por las moléculas de alimentos directamente, mientras que la fenilanina y la leucina median la liberación de la colecistoquina a través de los receptores del gusto umami. Déjame saber en los comentarios qué sabes tú sobre el umami. La colecistoquina actúa como una señal de saciedad y tiene múltiples efectos sobre el sistema gastrointestinal. Primero, provoca la contracción de la vesícula biliar, facilitando la excreción de la bilis al duodeno, la cual interviene en los procesos de la digestión. También estimula la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, lo que favorece la digestión mediante la descomposición de los alimentos, y regula la secreción pancreática de enzimas y hormonas, como la insulina y el glucagón, regulando la producción de glucosa hepática y en la sangre. Por último, estimula la relajación y apertura del esfínter de Oddi, el cual se abre en respuesta a la comida para que las secreciones hepáticas y pancreáticas sean vertidas en el duodeno y ayuden a digerir los alimentos. La contracción de la vesícula se debe a que la colecistoquina se une a receptores para la colecistoquina tipo A en la musculatura lisa de la vesícula y el esfínter de Oddi. La contracción de la vesícula es del fondo al cuello, impulsando la bilis a través del conducto cístico, pasando a su vez al colédoco y siendo vertida en el duodeno a través de la ampolla de Vater, donde se encuentra el esfínter de Oddi. La anatomía de las vías biliares es una de las más complejas por todas las posibles configuraciones que pueden presentar. Si quieres un video sobre la anatomía quirúrgica de las vías biliares, déjamelo saber en los comentarios. Continuemos. El flujo normal de la bilis se ve interrumpido cuando existe un cálculo o lito en la vesícula, el cual taponea o dificulta la salida de bilis, lo que produce un aumento de la presión dentro de la vesícula y esto provoca la distensión de la misma, lo que se traduce como dolor. Aquí les dejo un video sobre la semiología del dolor. Cuando la presión dentro de la vesícula supera la presión de perfusión capilar, que es de 20 a 25 mililitros de mercurio, comienza a causar esto una isquemia de la pared de la vesícula y una activación de los nociceptores viscerales que transmiten el dolor de tipo sordo en el hipocondrio derecho, llegando a producir complicaciones como el impacto del cístico,
si el cálculo se encaja a nivel del cístico. Una colecistitis aguda se aumenta la inflamación de la vesícula y se infesta el contenido. Una litiasis que pasa al colédoco puede provocar una colangitis o una pancreatitis y muchas más patologías, todas estas potencialmente graves. La isquemia, que sufre la pared vesicular por el aumento de la presión dentro de la misma, induce la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos a través de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Estos mediadores sensibilizan las terminaciones nerviosas y aumentan la permeabilidad vascular, exacerbando el edema y el dolor, produciendo una retroalimentación positiva, es decir, mientras más isquemia, más dolor, más edema, lo que produce más isquemia, así hasta que aparece la necrosis o se perfora la vesícula. Si la inflamación se extiende al peritoneo adyacente, se activan los nociceptores somáticos del peritoneo parietal, causando un dolor localizado y el signo de irritación peritoneal, y aparecería el signo de Murphy. Si quieres saber más sobre abdomen agudo, aquí te dejo un video sobre ese tema. Hay que tener presente que si no se logra liberar al duodeno la bilis, la presión intraluminar seguirá aumentando progresivamente. Por suerte, la colecistoquina estimula la liberación de óxido nítrico por las neuronas inhibitorias del plexo miestérico, causando hiperpolarización y la disminución de la resistencia al flujo biliar, y relajando el esfínter de Oddi, permitiendo el paso de esta bilis. Y gracias a esto, un gran porcentaje de los cólicos biliares resuelven espontáneamente. Se han realizado muchos estudios para conocer qué alimentos son los desencadenantes y se han evidenciado que los alimentos con más de 10 gramos de grasa por porción aumentan en 3.2 veces el riesgo del cólico biliar en pacientes con colelitiasis. Un ejemplo, una hamburguesa doble tiene 40 gramos de grasa. El resultado, que la presión intravesicular va a subir por encima de 30 mililitros de mercurio y que va a producir el cólico biliar. Otros elementos que se han comprobado son las grasas saturadas, como el ácido palmítico, que son más potentes estimuladores de las colecistoquinas que las insaturadas, como el ácido oleico. ¿Pero qué alimentos son los peores? No son solo las frituras o la yema del huevo, que tiene lecitina y estimula la colecistoquina y aumenta así el colesterol biliar. Aquí está el error que muchos cometen. Pensar que una dieta baja en grasa significa solo evitar fritos o alimentos fritos. Pero el queso light o los embutidos bajos en sal siguen siendo bombas de grasas saturadas. Alimentos como las nueces y las semillas, las leguminosas, el coco, el chocolate y el café, que pueden parecer sanos, son causantes de estos cuadros con mucha frecuencia. La cafeína aumenta la motilidad biliar y el alcohol tiene un efecto bifásico. A dosis bajas estimula la colecistoquina y a dosis altas suprime la contracción. No solo la comida conocida como comida chatarra es la que afecta la secreción de la colecistoquina. Ya conociendo por qué se produce el dolor y las complicaciones, sería más fácil evitarlos con una dieta. O como dijo Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hay que tener presente que los problemas de la vesícula más cura la dieta que el bisturí. Las recomendaciones nutricionales para pacientes con colelitiasis van desde seguir una dieta saludable y variada, evitar las comidas abundantes y comer pocas cantidades varias veces al día. Esto porque la ingestión de grandes cantidades de alimentos produce una distensión gástrica, la cual aumenta la secreción de colecistoquina. Comer despacio, masticar bien, y esto en un ambiente tranquilo y relajado. Reposar después de las comidas principales, sentado por lo menos hasta media hora. En los cocinados, evitar los fritos, rebozados, empanados, salsas, guisos, es decir, en general, toda aquella cocción que lleve mucha grasa o aceite. Tomar el agua en una cantidad no inferior a 2 litros al día. Evitar alimentos estimulantes como el café, los refrescos de cola o el alcohol. Evitar los alimentos que no se toleren bien de forma repetida. Las legumbres pueden producir gases y para evitarlo podemos cambiar el agua de cocción una vez que haya hervido 10 minutos y pasarla por un pasapuré para mejorar su digestión. Y si no toleran los cereales integrales, sustituirlos por refinados. Y en caso de obesidad, hay que procurar perder peso. Ahora te muestro una lista de alimentos que por lo general son bien tolerados y no producen un estímulo considerable en la vía biliar. Recordad siempre que cada persona es individual y puede que algún alimento le cause molestias y sería tan sencillo como eliminarlo de su dieta. Con estos alimentos se puede crear una dieta con la ayuda de nutricionistas y tener una dieta personal para evitar el cólico biliar y todas las posibles complicaciones que pudieran presentarse por el mismo. Los lácteos, mientras más descremados, es decir, mientras menos grasas tengan,
Los cereales y legumbres, como les expliqué, el cambio del agua y el pasapuré o sin el grano. Las verduras sin piel o cáscaras y las carnes que sean magras y el pescado blanco. Las frutas en compota, en conserva y sin piel. Y los dulces con miel y sin semillas. Y por último, el aceite y las grasas, como el aceite de oliva y de girasol, en cantidades moderadas. Ahora que sabes cómo funciona todo el proceso, si tienes pacientes con colelitiasis, sabes que su dolor no es solo mala suerte, es un fenómeno bioquímico y mecánico prevenible. Recuerda que esto es Medical Trainer. Suscríbete para más contenido. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.